Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Ángel. Vamos a ver cómo sigue todo esta semana. Logan's serious alone time delving into the secret mysteries of... Man, Wesley needs a life. I wonder if he found anything new about Connor. Sí, Don't touch algo that. bastante... Find any answers in all these stuffy books of yours? He already knows the answer. He's just looking for the question. I'm teaching him how to die. ¿Eh? Ah, su sueño. Tick-tock, Wes. Running out of time. Running out of time. ¿Es una profecía esto? Yo creo que debe haber alguna lectura errónea. Además, hay que entender que las profecías están abiertas a interpretación. Have you tried the vacuum? Sometimes the white noise from a motor will put a colicky baby right to sleep. Sleep it playing by the crib kind of low. Oh, I should have thought of that. Mr. Dad to the rescue. Mr. Dad. Check me in. I'm Mr. Dad. Está tan contento, Okay. Ángel. All I hear is a normal, healthy little heart. You don't understand. I got like really good hearing. I mean, really good hearing. Well, most first-time parents do. As healthy as a human being can possibly be. Ok. Thank you. No problem. Thanks so much. Thank you. And they bitch about my cold hands. Esa sangre debe ser algo que va a robar alguien. There you are. Did you get turned around? You're supposed to be over next. ¿Qué está pasando? Hay gente tratando de descubrir cosas sobre el pequeño Connor. Except that would just be high-tech robbery. I memorized Sí. Cordelia's credit card number. Oh, low-tech robbery. How cute is this? Huh? Seriously. Seriously, I'd say you got way too much time on your hands. But the games are indoors and they usually play at night. Gotcha. Okay, look, I know it's a little bit too early to be thinking about stuff like this, but I Va a romper el vidrio. can't wait to watch him, grow up. I know that's mushy, but he makes me so happy. Taking it all the way to the crease. Whoa. Yeah, this isn't regulation size. But his face was... There was something wrong with his face. Like this. He was so angry. And then he just... went up in flames. Uy, Fred and I'll check it out. But if I could have found that thing Fred myself, and I. I would have killed it with my bare hands. Wyndham Price heads the staff at Angel Investigations. Doles out assignments. Ah, es la organización de... Finally, Charles Gunn. Big, very strong. Could be a formidable opponent. Though he seems to be a bit impulsive. We may Okay. be able to use that. Se está haciendo bastante grande el ejército. Things aren't always black and white, Justine. Good and evil. What about Angelus? He's evil. Chains would be good now. Bien que no lo matan. Así lo pueden seguir usando para entrenar. Starting to get bored. You know, my barber has the same problem with his scissors. You're a coward. And I bet Caroline would agree. Uy. She's real attractive and her paperwork says she's single. She probably needs a friend. Fred? Se le acaba de morir el hijo igual. We're not No here se to le date. murió, pero... We had to do a job. No, Mom, I can't come over. I'm in Los Angeles. Laila. No screaming and terror? You 21st century types are so jaded. You're Sejan, aren't you? Is to let Angel live until he becomes useful. I'm sworn to obey that policy. Is there some other way we can help you? No entiendo qué pasó con la cámara o lo que estaba grabando. Porque si era algo audiovisual o solo visual, vieron cómo le levantó la cosa y le mostró algo que claramente escribió. Si era audio, siguió hablando de todo y le dijo que lo tiene. Entonces no sé bien qué pasó ahí. Probably wanted me out and about so he could chat up my girl. Wesley wouldn't do that. I'm your girl. We should be getting back. Hang on. Porque a la noche van a encontrar vampiros. Getting a tingle. Carousel closed hours ago.
It's a trap. What are you doing? My job. I Dijeron didn't spend all solo day walking Recon. here just to go home and file a report with Wesley. Let's finish this now. Get out of here! Go! Uno. Bueno, hay un montón de madera ahí. Why are you still here? I got your back. If this doesn't work, I'm gonna kill that wizard. And open the gates of truth. Upa. That the vampire will devour his child is certain. The dark question you harbor, your pain is just beginning. Betrayal and agony lie in wait, and time is running out. The first portent will shake the earth. The second will burn the air. The last will turn the sky to blood. Ok. Esto es... Earthquake? Sí. That's the first portent? We En live in teoría. California. Earthquake, fire, blood. Ok, tenemos una profecía más formada. So, when does this plan go into effect? It's already started. Están pasando muchas cosas y siento que necesitamos sentarnos a hablar. Ellos, no yo, con ustedes. Lo cual voy a hacer, pero más particularmente ellos. It might have been too late for Timothy, but at least those monsters will never get a chance to take someone else's son. Quizás realmente le pasó eso. No en este Monsters. I don't recall mentioning there were momento. more than one. Would you like to go out? Maybe get a cup of coffee or something? You mean with you? Ever since my son was... It gets lonely. You're good. I like the lonely thing. I'm sorry about your son. Is that how Holtz found you? Because of what happened to your son? Se dieron cuenta de todo, bien chicos. Good boy. It's my little guy. Terremoto. 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 Of course I am rather annoyed you allowed yourself to be followed. Don't blame her. Uy. No, Wesley, no me digas que nos vas a traicionar. You're fighting the wrong man. Angelus. No, Angel. He's not Angelus anymore. He's a good man. Ok. If it's a sacrifice you require, take me. Angel's no more responsible for the crimes of Angelus than I am. Really? Yes. Angelus is in his nature. The beast will Me gusta mucho la You've voz de seen Holtz. to know it, and that is why you are here. Yo lo contrataría para hacer todos los villanos animados del... You're afraid he's going to kill the child. This isn't war. It's revenge. What's wrong with revenge? It's all some of us have left. ¿Pero qué te hizo Ángel? En principio fue a defenderlo. Pero no entiendo muy bien qué iba a conseguir. Salvo que todo esto sea un plan, porque claramente no nos están mostrando cosas. O sea, están generando elipsis temporales que pueden pasar muchas más cosas de las que nosotros vemos, en principio. But I never had a friend before. La arregló ahí. If we have to, I choose you. Ah, I came on too strong, didn't I? phrasing. All that pain, that rage. Only way she could deal was to join Holtz, take her revenge. Pero, o sea, entiendo la venganza. Pero ¿por qué la venganza Ángel? Ayudó mucha más gente. Entiendo que le pase a Holtz, pero ¿qué tienen el resto contra Ángel? Por el mismo motivo por el cual Holtz le dice a Wesley, vos mataste a mis hijos, vos mataste a lo que sea. I used to think that. I thought love was something that swallowed you whole. ¿Qué hizo Ángel contra ustedes? Salvo ayudar a un montón de personas desde que ustedes nacieron. That fear, Wes, it's not terrible. Te ayuda a querer seguir viviendo. It's beautiful. Worrying about things that will never. It's also incredibly funny and beautiful.
shit. It's okay, sorry. Blood. Fire. Terremoto. Terremoto. Pero por la cara de Layla. Este fue el plan de Layla. ¿Pero qué fue el plan de Layla? ¿El mago este raro habrá sido el plan de Layla? Quiero leer algo igual. Denme 2 segundos. Quiero volver a ver la escena de la hamburguesa. Bueno, tuve un pequeño inconveniente y ahora volví. 1 hora y media, la concha de todo. ¿Cómo andan? Quiero hablar un poco de las profecías. Y las profecías, como ya hablamos la semana pasada con el tema de padre matará al hijo, son muy complejas las profecías porque todos somos hijos de alguien y todos somos padres. Bueno, no, yo no, pero cuando una persona es padre, sigue siendo padre para toda la vida. Entonces, nada, Holtz es un padre y hijos somos todos. Entonces, obviamente si hablamos del hijo, imagino que es el hijo, pero la oración que creo que hay que analizar en este episodio es la que dice la hamburguesa gigante, que es esta idea de el vampiro va a devorarse a su hijo. Y es todo muy amplio, ¿no? Porque quizás no mintió. Quizás habla de devorar, pero quizás habla de devorar en otro sentido. Como que cuando vos, por ejemplo, estás en una relación con una persona, por ahí esa persona con la que vos estás como que devora tu personalidad y te terminás transformando en algo bastante parecido a esa persona. Cuando vos sos el hijo de alguien, por lo general tu padre como que te moldea la cabeza, educándote desde joven, y medio que te puede terminar devorando, pero no literalmente, sino figurativamente, y diciendo como que la personalidad de tu padre se devoró la tuya y terminó como moldeándote a vos. Esa puede ser una interpretación. También la otra puede ser que se lo coma. Pero en este caso siento que también hay una pequeña trampa. Y que esa pequeña trampa es que Layla en este episodio dijo que ella empezó con un plan. Y cuando ella empezó con un plan, quizás ese plan fue la hamburguesa gigante, el terremoto y demás. Entonces lo que ella quería hacer era asustar a Wesley para que Wesley se tiente a traicionarlo a Ángel y Finn. Quizás es todo eso, quizás es todo mentira, quizás incluso este episodio y lo que está haciendo Wesley con Holtz es mentira. Y quizás nosotros ya venimos teniendo elipsis varias veces durante esta temporada, elipsis importantes que nos cambian las cosas. Por ejemplo, cuando fue el tema de todos los seres sobrenaturales queriendo ir a matar al pequeño Connor y que hubo un cambio de Connors en algún momento que nosotros no lo vimos. Entonces eso es una elipsis. Y después acá tuvimos otra vez una elipsis en la cual ellos debatieron sobre Audrey y llegaron a la conclusión de que era una de Holtz y Finn. Nosotros todo eso no lo vimos. Entonces lo que creo que nos está diciendo es que hay que prestarle mucha atención a lo que es la elipsis. Porque si lo hicieron una vez, lo pueden hacer 2 veces. Si lo hicieron 2 veces, lo pueden hacer 3 veces. Por ende, nosotros no sabemos si Wesley fue directamente solo o si Wesley está tratando de jugar a algo con el resto de su equipo y demás. No lo sabemos. Incluso el simple hecho de que me parece que es un buen tipo Wesley y que no entiendo muy bien a qué fue, ¿no? Porque cuando va a acercarse a la discusión con Holtz es como que no hace nada, salvo hablar de cosas que ya todos sabían. Entonces es raro. Raro. Quizás solo quería descubrir qué había detrás de todo y fin. Pero bueno. Holtz. Algo que me pasó con Holtz en este episodio y con todos los seres por los cuales él está vengándose, ¿no? Y como dije durante la reacción, ¿por qué? O sea, ¿qué te motiva a vos, persona random, a querer matar a Ángel? Una persona que está evitando que haya vampiros y que haya
seres de las oscuridades que sufran lo mismo que vos sufriste, vayan a matarlo. Es como que son un gran oxímoron caminando ellos como grupo. El único que tiene motivaciones reales es Holtz. Pero el otro porcentaje de personas se tendría que vengar. Se tiene que vengar con cualquier otro tipo de ser que ande dando vueltas por ahí. No con Ángel. O sea, hay muchas más chances de que te lastime Spike a que te... Bueno, ahora no. Pero... no sé, cualquier otro vampiro. Ángel no. Entonces, esa pelea no es con Ángel. Y cuando Holtz le dice a Wesley, vos sos la persona que mató, sos la persona que violó, sos la persona, yo le respondería no. Pepitos y pepitas que están ahí alrededor. ¿Es Ángel la persona que les hizo eso? ¿O es Ángel la persona que está luchando contra las fuerzas de la oscuridad para que no le pase nada más a nadie? Como lo que ustedes sufrieron. Es como una gran contradicción. De Holtz lo entiendo. Del resto, no. Por último, no sé si tiene mucho sentido que hablemos de Gunn y Fred. Sigue avanzando la relación. Lo que le pasa a Wesley no es hoy en día Fred y Gunn como mayor de sus problemas. Así que ellos están haciendo una interpretación difícil y diferente por cuestiones que han pasado en el trabajo. Ellos deben mantenerse profesionales. Y creo que lo más importante de ellos, e incluso de la conversación que tienen al final Wesley con Ángel, ¿no? Sobre el amor. El amor es una magia. El amor es algo lindo, el amor es algo que es peligroso, pero que te puede hacer mucho más fuerte, ¿no? Entonces, me parece que nuestros guerreros y todo tipo de guerrero debería comprender eso, que el amor es algo que te puede lastimar, pero al mismo tiempo también es algo que puede hacerte muy bien, y que estaría bueno que todos tengan la posibilidad de experimentarlo, de todo tipo de amor, ¿no? Amor fraternal, amor de hermanos, amor de amigos, amor de amores. Entonces, qué sé yo, me parece que sí, te puede hacer débil porque te distrae, te puede hacer débil porque te hace dispuesto a morir por otra persona, pero al mismo tiempo también te hace fuerte porque querés vivir para poder seguir amando. Entonces, creo que ellos tienen que entender eso. Y vamos a ver qué hace Wesley próximamente. Nada, vamos a ver cómo sigue todo. ¿Les parece la semana que viene? Así que si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en otro video de Ángel de Vampire Father. Chao, chao.